Saludos y bendiciones para todos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Aquí de nuevo, estamos en este nuevo video. Estamos en el capítulo 10 del libro de Hebreos. Y como siempre, les tengo en la pizarra el bosquejo de lo que vamos a estar desarrollando, discutiendo a través que vayamos leyendo cada uno de estos versículos. En el libro de Hebreos, capítulo 10, hemos titulado Firmes en un sacrificio perfecto. Número 1, el sacrificio definitivo de Jesús. Se encuentra del versículo 1 al versículo 4. Número 2, tenemos el fundamento profético del sacrificio de Cristo. Encontramos en los versículos 5 al versículo 10. Punto número 3, la obra terminada por Jesucristo. Versos 11 al 18. Punto número 4, ánimo en el desánimo, sacrificio perfecto, Cristo. Versículos 19 al 22. Punto número 5, firmes en la verdad y la comunión. Versículos 23 al 25. Punto número 6, el peligro de pecar voluntariamente. Versículos 26 al 31. Punto número 7, sosteniéndonos en Dios en todo, en tiempos difíciles. Versículo 32 al 34. Punto número 8, creciendo a través de las experiencias. Versículo 35 al versículo 39. Capítulo 10 de Hebreos, capítulo bastante extenso, bastante largo. Tiene 39 versículos. Vamos a hacer lo posible por condensarlo lo más que podamos, ir condensándolo para que el tiempo ya no sea demasiado de extenso, largo. Comenzamos leyendo del versículo 1 al versículo 4, repito, Hebreos capítulo 10, versículo 1 al versículo 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El autor aquí se remonta nuevamente a la práctica o al servicio o al ministerio del Antiguo Testamento bajo el sacerdocio de Aarón y sus descendientes, hablando de la práctica para la santidad y la purificación de aquel entonces. Habla diciendo que teniendo sombra de los bienes venideros, hablando de que la idea de que el antiguo pacto o la ley es solamente una sombra, fue solamente una sombra de la sustancia del nuevo pacto. También es mencionado en Colosenses 2:17. El libro de Colosenses habla de que todo esto pasado era sombra de lo que había de venir. También Hebreos 8:5, que lo mencionamos, hace mención del mismo punto, donde todo era sombra de lo que había de venir. Sombra significa que la ley comunicaba
la figura del cumplimiento en Cristo, pero no era la imagen misma de las cosas. La ley es sombra de lo que es Jesucristo o lo que es el ministerio sacerdotal de Cristo. Sombra no es algo malo. Algunas veces una sombra puede decirte mucho, pero la sombra no es la sustancia. Tiene que haber sustancia para que haya sombra. El antiguo pacto y su ley no eran por sí mismas malas o perjudiciales, simplemente estaban incompletas e insuficientes para lograr la purificación del pecado y salvar. La sombra, la sombra, hace énfasis nuevamente, la sombra nunca puede hacer perfecto a los que se acercan. Un ministerio sumamente poderoso, donde Dios se glorificó, donde Dios santificó, pero era sombra porque mayormente abundaba o abarcaba o encerraba lo que era la práctica terrenal, humanamente hablando. Dice, de otra manera, si hubiera sido perfecta, de otra manera cesarían de ofrecerse. El autor de Hebreos repite un argumento conocido. La repetición de un sacrificio muestra su inherente debilidad. El sacrificio, si el sacrificio del animal solucionado o seleccionado el problema del pecado, entonces hubiera cesado de ofrecerse. Quiere decir que sí, hubiera habido perfección en este primer pacto, en esos sacrificios, entonces los sacrificios no habían de hacerse diariamente o continuamente, sino que hubiesen cesado de ofrecerse porque eran perfectos. Continúa diciendo, pues los que tributan este culto, limpios una vez, haciendo el énfasis a lo que estamos diciendo, si fueran limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Por eso estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados. Año tras año se repetían estos sacrificios. Cada repetición de sacrificio era en memoria de los pecados. Traía conciencia de pecado a la persona una y otra vez, pero la obra de Jesucristo en la cruz eliminó el pecado. En el viejo pacto el pecado nunca fue eliminado, sino el pecado era cubierto porque los sacrificios eran imperfectos, eran externos, imperfectos, hechos por hombres que eran imperfectos o pecadores. Pero al venir Cristo perfecto, tanto interno como externamente, elimina, quita, desaparece el pecado. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, el sacrificio de animales en el antiguo pacto podía cubrir el pecado. La palabra de expiación, creo que la mencionamos en aquella ocasión cuando estudiamos el libro de Levítico, es la palabra copar, K-O-P-H-A-R, copar, que literalmente significa cubrir. El sacrificio de animal nunca podría quitar los pecados. Solo Jesús, el sacrificio perfecto del nuevo pacto, quita el pecado. Hace énfasis la palabra copar, significa cubrir. Si el pecado en el antiguo pacto cubría, la sangre de los animales cubrían el pecado, pero en el nuevo pacto la sangre de Cristo quita, elimina, desaparece el pecado. Versículo 5 al versículo 10 lee como sigue. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrendas no quisites, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Versículo 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, primero, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se fueron según
la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece esto último. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Esta cita está tomada literalmente del Salmo 40, de la versión Septuaginta. La Septuaginta es la traducción más antigua del griego del Antiguo Testamento, que era la Biblia que más comúnmente se utilizaba en aquel primer siglo. Muestra que Jesús declaró proféticamente el carácter insuficiente del sacrificio del antiguo pacto y declaró su voluntad de ofrecer un sacrificio perfecto bajo el nuevo pacto. Dice holocausto, menciona holocaustos y expiaciones, que era lo que se hacía en aquel entonces. Por el pecado no te agradan. ¿Por qué? Porque comenzaron haciéndolo al principio como Dios ordenaba, pero luego fueron alejándose, apartándose, comenzaron entonces a sacrificar de una manera errónea. Entonces, más sacrificios de animales hechos bajo la ley no agradarían a Dios. Me preparaste cuerpo, hablando de Jesucristo de sí mismo. En vez de eso, lo que agrada a Dios solo podía venir a través de Jesús, el Hijo hecho carne, el Hijo de Dios hecho carne. He aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La sumisión de Jesús ante la voluntad del Dios Padre tuvo su máximo cumplimiento en su obediencia en la cruz. Ese deseo de hacer la voluntad de Dios Padre fue mostrado en el huerto de Getsemaní, según Lucas capítulo 22, versículo 39 al 44, es cuando Cristo sube, se separa a orar con los 3 discípulos que tomó, y donde Jesús es fortalecido por un ángel que desciende del cielo para fortalecerle. Todos estos detalles lo encuentran en Lucas 22, 39 al 44. He aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Este es Cristo hablando en el Salmo 40. El sacrificio de Jesús fue predestinado antes de la fundación del mundo. Esto lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Eso no solamente está predicho o dicho o profetizado en el Viejo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, aún después del libro de Hebreos. Mencionamos el libro de Salmos, capítulo 40, y ahora mencionamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, hablando de esa voluntad que Cristo venía a hacer, la voluntad del Padre. También está en Apocalipsis 13, 8, porque estaba predestinado. Pero aún en un acto voluntario, al someterse a la cruz en el tiempo designado, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Eso estaba fijado, estaba designado, estaba planeado el día donde Cristo entregaría su vida en la cruz del Calvario y también resucitaría el tercer día para sentarse a la diestra de Dios Padre. Todo el plan de Dios está escrito, explícito en la Sagrada Escritura. Nuestra santificación, nuestro ser apartados para Dios, se funda en la voluntad de Cristo, no en nuestra voluntad. Está fundado en ofrenda de Jesús, no en nuestras ofrendas o sacrificios para Dios. Yo te digo que los sacrificios que Dios impuso o Dios impartió en el Viejo Testamento eran insuficientes. ¿Cuánto más entonces lo de nosotros hoy día? Solamente dependemos de esa ofrenda, ese sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario. No estamos llamados a hacer sacrificio, sino a creer y aceptar el sacrificio perfecto. Es el llamado, el énfasis que está haciendo el autor comparando el sacrificio o los sacrificios del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento a través de la persona de Jesucristo. Dice una vez y para siempre. Estas son palabras importantes de este pasaje. Y el autor de Hebreos repite la frase una y otra vez, diciendo una vez y para siempre. Versículos 11 al 18 habla de la obra terminada de Jesucristo. Lee como sigue. Versículo 11.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Vuelvo a hacer énfasis, no pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Santo Espíritu. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Vuelve el autor a comparar la administración de ese viejo pacto con el nuevo pacto. Dice, todo sacerdote está día tras día ministrando, día tras día ministrando. Los sacerdotes tenían que estar de pie continuamente en la administración. Su trabajo continuaba diariamente. Se tenían que ofrecer sacrificios muchas veces, por lo menos 2 veces diarias. Los sacerdotes nunca podían sentarse, pero Jesús se ha sentado a la diestra de Dios, habiendo terminado su trabajo de sacrificio por el pecado. La postura de Jesús sentado es importante. Muestra que su trabajo está terminado, de que es rey y sacerdote. Creo que hicimos énfasis en una clase de atrás donde los reyes sí se sentaban, pero los sacerdotes nunca se sentaban. Él no necesita estar de pies día tras día, ni ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios como lo tenían que hacer los sacerdotes en el antiguo pacto. Jesús aún ministra en el cielo. Él tiene un ministerio de intercesión por su pueblo. Pero ese ministerio fluye de su obra terminada, por lo que Él puede adoptar una postura de descanso. Él se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esto deja claro que la obra de Jesús es efectiva solo para los santificados. La obra de Jesús puede salvar a todo ser humano. La muerte de la cruz es para todo ser humano, pero solo es efectiva en salvar a los santificados, es decir, aquellos que sí aceptan esa obra en la cruz del Calvario. Todo aquel que no acepta la obra en la cruz del Calvario no es santificado, es decir, no es apartado para Dios. Nos atestigua el Espíritu Santo, dice el Señor. En este pasaje el autor de Hebreos claramente identifica que el Espíritu Santo es igual al Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, cuando habla acerca del sacrificio o de ese pacto hecho por Dios para con el hombre. Dicho por el Padre, por el Hijo y ahora por el Espíritu Santo, de que el sacrificio es para santificar a los santificados. Este es el pacto. En este pasaje citado de Jeremías 31, 31 al 33, repito, Jeremías 31 al 33, el autor de Hebreos toma nota de las promesas del nuevo pacto instituido por el Mesías. Es decir, que este nuevo pacto se mencionó, repito, en el Viejo Testamento, en diferentes libros. Mencionó el libro de Salmos 40, ahora menciona el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 33, diciendo, ¿qué haré con ellos después de aquellos días? El nuevo pacto es nuevo, vino después de aquellos días, es decir, después que se cumplió todo lo que Dios había dicho a través de los profetas, hasta que vendría el día de Jesucristo morir en la cruz del Calvario. El nuevo pacto comienza cuando Cristo muere en la cruz del Calvario.
Pondré mis leyes en sus corazones. El nuevo pacto tiene que ver con una transformación interior. Dios cambia el corazón del hombre y escribe su ley en sus corazones. Esto se refiere a que Dios ha colocado en nuestros corazones la persona del Espíritu Santo. Eso está escrito en nuestro corazón, el servirle, el agradarle, el adorar al Dios Padre. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El nuevo pacto ofrece perdón total, totalmente perdonados. El perdón es tan completo que Dios puede decir que ni siquiera se acordará de nuestros pecados a la luz del nuevo pacto. El viejo pacto se repetían los sacrificios día tras día, porque seguían de pecado en pecado. Ahora Dios quita el pecado y dice que no se acordará del pecado. Como cristianos debemos esforzarnos por hacer con nuestro pecado exactamente lo que Dios ha hecho, olvidarnos de él. Cuando Dios nos perdona un pecado, debemos de olvidar y creer de que hemos sido perdonados de ese pecado, y ese pecado jamás vuelve a ser parte de nuestra vida. Claro está, si no volvemos a repetirlo. Cuando Dios perdona por siempre. Dios, de la misma manera, esto nos recuerda que el creyente de ninguna forma está a prueba. Ante Dios, su pecado pasado ya no tiene relevancia. Dios perdona, Dios quita el pecado. Cuando quita, se refiere a que está fuera del camino. Cuando quitamos algo que está en el camino, lo quitamos fuera del camino. Dios hace lo mismo. Dios perdona y quita. Dice que no se acordará más de ese pecado. Pues donde hay remisión de estos, a través de la persona de Jesucristo, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde el pecado ha sido realmente olvidado y perdonado, remisión de estos, ya no debe haber una ofrenda por el pecado. Jesucristo pagó el precio por el pecado, nos compró a precio de sangre. El pecado no es ya parte de nosotros. Verso 19 al verso 22, lee como sigue. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el nuevo camino y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote, un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Jesús abre el camino y nos llama, acerquémonos a Dios. Es decir, tomemos ánimo dentro del desarrollo. Teniendo libertad, si se nos ha dado acceso para acercarnos a Dios con libertad. El punto es sencillo. Debemos tomar ventaja de este acceso y tomarlo con libertad. El día de la expiación, hablando ya entonces del Viejo Testamento, el día cuando se traía la expiación, el día que le tocaba al sumo sacerdote entrar al lugar santo, mira lo que dice. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con temor y temblor, no con libertad, sino con temor y temblor. Pero nosotros podemos entrar en el lugar santísimo con libertad. Jesús nos lleva a la presencia del Padre con toda libertad, mientras que en el Antiguo Testamento el sacerdote, para entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote, una sola vez al año, para entrar al lugar santísimo, entraba con temor y temblor, no con esa libertad que tenemos ahora en la persona de Jesucristo. Tener libertad porque entramos en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Si entráramos como lo hacía el sumo sacerdote en el antiguo pacto, con la sangre de los animales, no tendríamos libertad. Pero con la sangre de Jesús, dándonos un camino nuevo y vivo que nos abrió, en verdad podemos venir ante la presencia de Dios con libertad. Cuando dice a través del velo, el velo separaba, hablando del Antiguo Testamento, el velo separaba el lugar santísimo del lugar santo. Para entrar al lugar santísimo, el sacerdote tenía que entrar primeramente por el lugar santo a través del velo. Había un velo
en el lugar santo y en el lugar santísimo. Del atrio al lugar santo había un velo, y del lugar santo al lugar santísimo había otro velo. Pero este velo que separaba al hombre de la presencia íntima de Dios es abierto completamente por la eternidad a ser rasgado en Dios de arriba hacia abajo. Mateo 27:51, cuando Cristo muere, es donde se hiende la peña, se rasga el velo. Cuando al morir Cristo, dando a entender entonces que tenemos derecho, o tenemos ahora la oportunidad, la bendición de ir directamente a Dios Padre. Esto es su carne. Haciendo énfasis, esto es, hablando del velo, esto es su carne. Hablando del velo, hace énfasis diciendo, esto es su carne. El autor de Hebreos hace una analogía entre el velo que se interponía entre Dios y los hombres, el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús fue rasgado y también lo fue el velo, cada uno indicando que ahora podemos acercarnos a Dios con toda libertad, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, sobre la casa de Dios, no en el lugar santo, no en el lugar santísimo, no en los atrios como en el Viejo Testamento, en el pueblo de Israel, sino teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Tenemos un sumo sacerdote que preside sobre la corte celestial para asegurarnos de que el creyente tenga acceso total. Cristo nos representa en el santuario celestial, la corte celestial, abogando por nosotros porque ya pagó el precio con su vida. Nos hace la invitación, acerquémonos con la purificación perfecta disponible para nosotros, limpiando nuestro hombre interior, purificando nuestros corazones, se refiere al hombre interior, purificando nuestros corazones, y a nuestro hombre exterior, lavando nuestros cuerpos. Eso menciona nuestro ser, tanto externo como interno. Podemos acercarnos a Dios de una manera que nunca estuvo disponible para alguien bajo el antiguo pacto. La obra de Jesús nos hace capaces de acercarnos en plena certidumbre de fe. Así que varios problemas han sido resueltos por causa de la muerte de Cristo. El problema del sumo sacerdote perfecto ha sido resuelto. Y el problema de la contaminación moral y espiritual ha sido resuelta. Así que ahora acerquémonos. Esto se refiere a que el sumo sacerdote del antiguo pacto era imperfecto, era pecador, pero ahora el sumo sacerdote del nuevo pacto es perfecto en todo el sentido de la palabra. Y el sacerdote antiguo también era moralmente y espiritualmente era pecador. Ahora Cristo, el sumo sacerdote del nuevo pacto, no se contamina ni espiritual ni moralmente. Nos hace nuevamente la invitación, acerquémonos. No se nos alentaría a acercarnos a menos de que fuera necesario. Los desalentados cristianos tenían un problema con acercarse. Esto era su verdadero problema. Ellos habían perdido su relación íntima con Jesús y nada de lo demás le estaba saliendo bien. Había miedo, había temor, había muchas razones por las cuales estos creyentes judíos, primeros creyentes, no se acercaban a la persona de Cristo. El temor y el miedo los hacía apartarse de la persona de Jesucristo. Ellos pudieron haber pensado que tenían muchos problemas, entre ellos persecución, relaciones difíciles, tiempos difíciles de lo que económicamente hablando y culturalmente. Pero el verdadero problema era que su relación con Dios no estaba bien. Estaban entrando en la duda. Estaban dudando acerca de si Cristo era el Mesías prometido. Ellos no se acercaban a Dios sobre la base de lo que Jesús había hecho. Si estaban pasando por tiempos difíciles, muchas personas han pasado por situaciones peores y han tenido una mejor actitud y mayor gozo que nosotros en ese momento. ¿Cuál es la diferencia? Ellos comenzaron a acercarse. La persona que pasa por momentos difíciles, momentos de
de confusión, de persecución, pero no pierden la actitud correcta de acercarse a Dios, ellos entonces conocerán lo que es el verdadero gozo. Otra cosa que señala el autor de suma importancia es que se les recuerda que ellos nunca podían recuperar esa intimidad a través de las instituciones del antiguo pacto. Es decir, que jamás encontrarían la bendición o la perfección en el antiguo pacto. Era imperfecto, era incompleto. El nuevo pacto, a través de Cristo, a través de su velo, a través de su carne, es la perfección. Versículo 23 al versículo 25, lee como sigue: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nos hace la invitación de mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. El desánimo los hizo fluctuar de la verdad. Una renovada confianza en la grandeza de Jesús y en el nuevo pacto los hará mantenernos firmes en la fe. Porque fiel es el que lo prometió. La razón por la cual podemos mantenernos firmes es porque fiel es quien lo ha prometido. Es mucho mejor confiar en su fidelidad que en la del hombre o en la nuestra. Jesús prometió su fidelidad. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Versículos 24 y 25. Consideremos unos a otros. El desaliento los había hecho evitar la comunión en un momento en que más la necesitaban. Jesús nos pide que nos consideremos unos a otros para estimularnos en amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dejar de congregarnos es una manera segura de dar cabida al desánimo. Este desánimo empieza a enconar cuando el pueblo de Dios no se exhortan unos a otros. Muchas veces vamos a la iglesia cuando tenemos grandes necesidades en ese momento, pero nuestra motivación para el compañerismo debe ser obedecer a Dios y dar a otros lo que por gracia hemos recibido. Podemos llegar a la iglesia buscando alentar a otros y a no rendirse contra una oleada de desánimo. Recuerden que estos judíos cristianos de aquel siglo eran perseguidos, dejaron de congregarse por causa de la persecución, por causa del desánimo, por causa de las dudas, y esto hacía que el desánimo creciese en ellos. El autor nos exhorta a que nos estimulemos en amor y en buenas obras, como hacía la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2. Estaremos estudiando más adelante Hechos capítulo 2 y vamos a ver las características y la vivencia, la cultura de aquel entonces, cómo la iglesia crecía, cómo Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos por causa de el estímulo del amor y de las buenas obras. Continuamos aquí. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, la parte final del versículo 25. Mientras el día de regreso de Jesús se acerca, deberíamos estar más comprometidos con el compañerismo, con la unión dentro del pueblo de Dios. No dejemos de congregarnos. Versículo 26 al 31. Porque si pecaran voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado?
e hiciese afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosas caer en manos de un Dios vivo. Aquí nos habla de el peligro de pecar voluntariamente. Versículo 26 a versículo 31. Porque si pecáramos voluntariamente, pecar voluntariamente se define en Hebreos 10:29, como ya leímos. Habla de alguien que ha pisoteado al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y hace afrenta al Espíritu de gracia. Es un rechazo deliberado y consciente de la gran obra de Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Hace nuevamente énfasis, si pecáramos voluntariamente, en un sentido todo pecado es un pecado voluntario. Pero aquí el autor de Hebreos habla de algo mucho más grave y relevante para estos desalentados cristianos judíos que contemplaban la idea de retirarse de un cristianismo distinto y regresar al sistema judaico de sacrificios. Eso es darle la espalda al Creador, darle la espalda a Jesús, darle la espalda al sacrificio en la cruz del Calvario, darle la espalda al derramamiento de su sangre, tener por inmunda su sangre. Si hacemos esto, ya no queda más sacrificio por los pecados. Repito, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si el sacrificio de Jesús por los pecados es rechazado, no queda ningún otro sacrificio que nos pueda limpiar. ¿Cuánto mayor castigo? Hay consecuencias. ¿Cuánto mayor castigo si alguien rechaza el sacrificio de Jesús? Un juicio terrible le es seguro e incluso más severo de lo que era bajo el antiguo pacto. Bajo el antiguo pacto, si alguien pecaba, había pecados que eran de muerte. Cuanto más el que tuviere por inmundo o rechazase el nuevo pacto a través de Jesucristo. Cuando pecamos voluntariamente a rechazar el trabajo de Jesús en la cruz, fue suficiente. Cuando pecamos voluntariamente a rechazar que el trabajo de Jesús en la cruz fue suficiente, cuando rechazamos voluntariamente el sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros estamos o hemos hecho, o ¿qué estamos haciendo? Número uno, estamos pisoteando al Hijo de Dios. ¿De qué manera? Le estamos deshonrando a rechazar su más grande obra, su más grande amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16. Lo menospreciamos al menospreciar la obra que hizo, dando su vida en la cruz del Calvario. Número dos, tenemos por inmunda la sangre del pacto. Hemos considerado que la sangre de Jesús no tiene mayor importancia que la sangre de los innumerables animales que fueron sacrificados bajo el antiguo pacto. El autor compara entonces que si no había valor en aquella sangre de aquellos animales que santificaban en el viejo pacto, tampoco la sangre de Jesús, si la menospreciamos, la tenemos por inmunda, hacemos lo mismo que hicieron ellos en el antiguo pacto. Hacemos afrenta, número 3, hacemos afrenta al Espíritu de gracia. Ofendemos al Espíritu Santo, cuyo propósito es presentarnos a Jesús y su sacrificio por nosotros. Lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8 al 15. Cuando rechazamos a Jesús y su obra completa por nosotros, cuando rechazamos el regalo de Dios, de la gracia, y buscamos justificarnos por la ley. Y número 4, horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. En verdad es horrendo tener que enfrentar un día al que usted rechazó y ofendió grandemente, al que rechazamos y ofendimos grandemente. Un día daremos cuenta de nuestra acción y de nuestro rechazo.
versículo 32 al versículo 34. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte, ciertamente, con vituperios, tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo. Por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aquí nos invita a tener ánimo y a mantenernos firmes en tiempos difíciles. Ahora lo siguiente, diciendo, traer a la memoria los días pasados, hablando de aquel pueblo, traer a la memoria los días pasados. Estos cristianos habían padecido por Jesús, habían sido rechazados por su comunidad judía e incluso tal vez hasta siendo dados por muertos. Esto vino después de que ellos confiaron en Jesús, después de haber sido iluminados. Se convirtieron a Cristo, comenzaron a ser perseguidos, rechazados aún por su propia nación. La persecución llegó de diferentes maneras, pero fue un gran combate de padecimientos. Ellos fueron hechos espectáculo, con vituperios y tribulaciones. Ellos fueron compañeros de los que estaban en una situación semejante, incluyendo el mismo autor de Hebreos, porque de los presos también os compadecisteis. También habían enfrentado persecución económica, hablando del despojo de vuestros bienes, pero el punto es que ellos habían enfrentado esas cosas y se habían sostenido. Ellos podían echar un vistazo a su resistencia pasada y animarse a mantenerse firmes en el futuro. El autor le hace conciencia o le hace énfasis a lo que ya habían vivido por causa de haberse convertido o haber decidido ser seguidores de Jesucristo. Viene el rechazo, la persecución, las humillaciones, el espectáculo, pero ustedes todo esto ya lo vivieron y se mantuvieron firmes. Él los invita, le hace énfasis, los anima a que continúen firmes en esa decisión de seguir siendo seguidores de Jesucristo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Le lleva, los remonta a salir del pensamiento terrenal y hacerlos pensar en esa bendición o en esa promesa o en ese precio que tendremos un día perdurable en los cielos. Ellos salieron adelante en el tiempo de la persecución al mantener una perspectiva celestial. El punto del autor es claro. Usted también puede salir adelante en ese tiempo presente del desánimo. Eso no es una excusa del desánimo para apartarnos de Dios. Si mantenemos nuestra mente puesta en las cosas que no parecen, en las cosas celestiales. Versículo 35 al versículo 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No perdáis pues vuestra confianza. Estos desalentados cristianos estaban en riesgo de perder su confianza en Jesús y en recaer en una relación con Dios como la del antiguo pacto. Acuérdense que los padres del antiguo pacto, su relación con Dios decayó tantas veces a que fueron esparcidos por diferentes partes del mundo hasta el día presente. No repitan lo que hicieron sus padres en el pasado. Porque o es necesaria la paciencia. A ellos y a nosotros nos es necesaria la paciencia para recibir la promesa de Dios después de que hayamos hecho la voluntad de Dios. Las pruebas más difíciles y desalentadoras son cuando somos llamados a seguir la voluntad de Dios
cuando el cumplimiento de su promesa se ve tan lejano. Por eso es que necesitamos paciencia. La fidelidad que usted muestra en el tiempo en que la promesa parece no cumplirse es la medida de su obediencia y de su madurez espiritual. Mostramos madurez espiritual dependiendo de la paciencia que tengamos cuando confiamos en las promesas de Dios. Santiago 1, versículos 2 a 4, dice: esa paciencia es construida a través de pruebas y la prueba de nuestra fe. La paciencia se prueba a través de nuestra fe. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo vivirá por fe. Necesitamos seguir los pasos del justo, quien vivirá por fe y resistirá para ver el cumplimiento de la promesa. Estas palabras son tomadas del libro de Habacuc, capítulo 2. Habacuc 2, 4. Es importante, y el Señor es una promesa importante que el mismo Dios la cita en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento para resaltar la importancia y la totalidad de lo que significa. En Romanos 1:17, cuando Pablo cita este mismo pasaje de Habacuc capítulo 2, versículo 4, hace énfasis en la fe, mas el justo por la fe vivirá. En Gálatas, también escrito por el apóstol Pablo, 3:11, Gálatas 3:11, cuando Pablo cita este pasaje de Habacuc 2:4, repito, hace énfasis sobre el justo, diciendo: el justo por la fe vivirá. Voy a mencionar la palabra fe. El justo por la fe vivirá. Y ahora aquí en Hebreos 10:38, el autor vuelve a tomar esta cita de Habacuc 2:4 para hacerle énfasis nuevamente a la fe, diciendo: el justo, mas el justo vivirá por fe. La misma frase se repite en el Nuevo Testamento en más de una ocasión, haciendo énfasis de que se vive por fe. Pero termina diciendo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Y terminamos con esto. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Leímos que si retroceden, no agradarán mi alma. Esto es una conclusión de llena confianza. Nosotros seremos aquellos que perseveran y alcanzan la promesa de Dios. No somos de los que retroceden a las antiguas tradiciones o las relaciones con Dios del antiguo pacto o cualquier otra cosa que reemplace a la persona de Cristo. El mensaje es claro: no retrocedamos. Dios te bendiga. Esperamos que haya sido de bendición este video. Nos estaremos viendo en el próximo video. Dios mediante. Bendiciones para cada uno de ustedes.